Esto, pues vamos a una parte importante, ¿no? Yo creo que para mí es la más importante, la actividad más importante cuando realizamos un culto, y es la administración de su palabra. Les invito por favor que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 14. Vamos a leer solamente dos versículos bíblicos. Yo leería primero Lucas 22, 14. Así es. Yo leo el versículo 14 y todos juntos leemos el versículo 15. Dice la palabra del Señor. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, todos, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, llenos de la gratitud que nos causa el entender que si estamos en este lugar es primeramente porque nació en tu corazón que así fuese. Y no solamente eso, si hoy somos salvos delante de ti, es por la obra que Jesús realizó en beneficio nuestro, al morir y ser resucitado para gloria y honra de tu nombre. Hoy, Señor, queremos llevar a cabo una de las cosas más sagradas que puedan existir en este mundo, y es participar de la cena del Señor. Pero no queremos cometer el error de estar participando de algo que no entendemos, de estar involucrado en una actividad que no tenemos ni idea de con qué propósito se realiza. Por eso, Padre, yo te pido que en este tiempo tú permitas que a través de tu palabra tengamos por lo menos una mínima idea de por qué hoy tenemos que celebrar la cena del Señor para tu gloria y para su gloria. Y que de esta manera, cuando lo hagamos con un corazón lleno de placer y de gozo de saber el por qué tiene que ser así. Yo confío, Padre, que esta oración que estoy haciendo ante tu presencia, la estás escuchando y ya tu Espíritu Santo está aquí para responder. No queremos hacer nuestra propia voluntad, no queremos vivir para nuestra propia gloria, porque entendemos que Cristo murió por todos para que no vivamos más para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Eso está en nuestro corazón y así queremos que siga siendo desde ahora y por toda la eternidad. Padre, en el nombre de Jesucristo, te hemos pedido cada una de estas cosas, te damos gracias y te decimos, Señor, amén. Puede sentarse, mis amados hermanos. Un fenómeno que se manifiesta en la vida de la mayoría de las personas que deciden involucrarse o incorporarse más bien a una congregación, o más bien empezar a formar parte de un grupo de personas que se reúnen en un templo. Uno de los fenómenos que se convierte casi en ley, entiéndase ley porque casi siempre se cumple, es que la mayoría de las personas que llegan a los templos no tienen ni idea de por qué Dios los lleva hasta ahí. La gran mayoría van con la ilusión de que están ahí para que Dios barra, estirpe,
quite de su vida sus problemas. Y si no hay problema, entonces vamos a ser felices. ¿Cuántos tienen problemas aquí? ¿Cuántos llevamos más de 10 años en el Evangelio y todavía tenemos problemas? Porque Cristo nunca dijo eso. Lo que la Biblia enseña es que toda persona que quiera vivir piadosamente, toda persona que quiera vivir para hacer la voluntad de Dios, va a padecer persecución. Porque es necesario que después de muchas tribulaciones, entonces entremos al reino de los cielos. La mayoría de las personas que entran a una iglesia o se incorporan y se empiezan a congregar con un grupo de cristianos no entienden eso. Y la gran mayoría, cuando entienden el verdadero propósito por el cual Dios me trajo a ese lugar, dicen, esto no es para mí, y se retiran. Entonces se puede decir que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fuesen de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. De la misma manera en que la mayoría de las personas no tienen ni idea de por qué deben congregarse genuinamente con la iglesia, hay muchos que participan de la cena del Señor, pero no tienen ni idea de dónde salió eso. Entonces, en la cita bíblica que estamos viendo ahora, dice lo siguiente, versículo 14 de Lucas 22, dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Visualice eso. Jesús se sentó a la mesa, aunque dicen que en aquel tiempo no había mesa y más bien estaban sentados en el piso. Bueno, no vamos a entrar en... Usted visualice como le alcanza. La cosa es que Jesús se sentó y junto con él, ¿quiénes se sentaron? Solo los apóstoles, que eran 12. Y dice el versículo 15 que Jesús les dijo a los apóstoles: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que... Desde antes de la fundación del mundo, en el corazón de Jesús, había algo que él siempre había deseado. Y para que no entienda un poquito lo que dije, voy a correr un poco más de tiempo. Desde que Cristo empezó a crecer en gracia y en sabiduría para con Dios, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, había algo que Jesús deseaba mucho, y era participar de la Pascua. Que más adelante vamos a explicar qué cosa era la Pascua. Pero Jesús sabía que después de eso iba a pasar algo. Y ese algo específicamente fue por lo que Cristo principalmente vino a este mundo, que era padecer, morir y al tercer día resucitar para beneficio nuestro y para la gloria del Padre. Ahora, vamos a ver en qué contexto se llevó a cabo esta reunión que Jesús había tenido con sus apóstoles. En el versículo 1 del capítulo 22 se lee lo siguiente: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua. Entonces la Biblia nos empieza a mostrar que la Pascua no era nada más ni nada menos que una fiesta que celebraba el pueblo de Israel con el propósito de recordar cada año lo que Dios hizo en Egipto con el pueblo de Israel. Conocemos algunos porque han leído la Biblia, otros porque han visto películas, otros porque han visto las caricaturas, por ejemplo, la película de los 10 mandamientos o la caricatura del príncipe de Egipto, que ahí se ve claramente cómo
Dios más o menos ilustra cómo Dios hizo para sacar al pueblo de Israel de Egipto, que el faraón no quería dejarlo partir, pero Dios se glorificó y al final todos salieron de Egipto. Pero, antes que eso sucediera y Dios enviara la última plaga, pasó algo. Y que un día, en la noche, Dios envió a un ángel, el ángel de la muerte. Pero Dios había hablado con Moisés, un pañuelito por favor. Dios había hablado con Moisés para que le comentara al pueblo de Israel y le diera unas instrucciones. Dentro de esa instrucción estaba que tenía que bañar con sangre unos dinteles. Y entonces cuando el ángel pasara, la casa donde estuvieran cubiertos con sangre, el ángel de la muerte no iba a entrar, sino que iba a pasar de largo. Ahora, en la casa donde no estuviera los dinteles pintados así con sangre, entonces iba a entrar el ángel de la muerte y iba a matar al primogénito de la familia que estuviera allí. Y así sucedió. Entonces, imagínese, no sé si usted ha visto alguna vez que alguien se muere aquí en el rancho y usted está en su casa, está tranquilo en su casa y de pronto oye, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, papá! Nunca han visto nada así como clamando porque un familiar. Traten de recordar. ¿Se acuerdan de alguien? ¡Ah! Y llora así. Bueno, imagínense en Egipto, en todas las casas de los egipcios, todos estaban gritando y todos estaban llorando porque en cada casa alguien se murió. Bueno, el día antes que sucediera eso, el pueblo de Israel festejó la primera Pascua, donde Dios estableció que habían que preparar ciertos alimentos y hacer ciertas rutinas, que a partir de ese día el pueblo de Israel todos los años iba a hacer esa celebración para recordar ¿qué cosa? La salida de Egipto. ¿Cuál es el día de la independencia aquí en México? En Cuba es el 1 de enero. En Cuba es el 1 de enero. Es más fácil de aprender el tema de física. Porque en Cuba el primer día del año, ese fue fácil de recordar. Bueno, el día de la independencia de Israel fue aquel día, cuando Dios lo sacó de Egipto. Ahora de pronto pasa el tiempo y llega este momento, donde la nación estaba festejando el día de su independencia, porque Dios los libró ¿de dónde? De Egipto. Se supone que es un día donde cada quien debía estar buscando más de Dios y debía estar agradecido de lo que Dios había hecho en su vida. Seguimos pensando con la mente de los judíos. Versículo número 2. Dice, escuchen esto. Y los principales sacerdotes, ¿están escuchando de quién estamos hablando aquí? Los principales líderes espirituales, los que se supone que estaban más cerca de Dios, los que buscaban más de Dios, dice así. Y los principales sacerdotes y los escribas que se dedicaban a interpretar la ley, a enseñarla, y los escribas buscaban cómo matarle. ¿A quién? A Jesús. Se supone que el día donde más gratitud el pueblo de Israel debía mostrar hacia Dios, los principales líderes espirituales tenían su mente y su corazón enfocados en vez de qué manera mataban a Jesús. Pero no queda ahí. Dice a continuación que buscaban cómo matarle porque le temían al pueblo. ¿Cuántos recuerdan que Jesús resucitó a Lázaro? Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, antes de salir
Su olor era a perfume gardenia 509. Su olor era bonito. Llevaba 4 días. Y Jesús lo resucitó. ¿Quién es el único que de la nada puede hacer algo y que a un muerto lo puede traer a la vida? Entonces quedó más que demostrado que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿A quién debían temerle más estas personas? Estos líderes. ¿Al pueblo o al Hijo de Dios? ¿Y a quién le temían más? Qué terrible la condición de estas personas. Ahora bien, gracias a Dios, ningún líder carnal puede detener los planes de Dios. Dice el versículo número 3. ¿Y entró quién? Satanás en Judas. Judas echaba fuera demonios, hacía milagros, resucitaba muertos. También, porque Cristo mandó a los apóstoles a diferentes ciudades y entre otras cosas que podían hacer era resucitar muertos. Le dio autorización para eso. No se lo va a buscar porque si no nunca terminamos la prédica, ¿no? Pero en otro momento, si quiere, se lo busca y se lo lee. Ahora, ¿cómo puede ser que un apóstol que haga todas estas cosas se meta el diablo en él? Satanás lo controló. ¿Sabe por qué pudo suceder eso? Porque Judas nunca fue cristiano. Hermano, ¿cómo que Judas nunca fue cristiano si era apóstol? Sí, pero nunca se convirtió al Señor. Judas era un ladrón que cuando se recaudaba o la recolecta que se hacía para Jesús y los apóstoles, para sustentar a Jesús y a los apóstoles y el ministerio, Judas hacía así cuando nadie miraba y sustraía de ahí dinero. Judas nunca fue cristiano. La gente lo veía vivir como cristiano, echar demonios como cristiano, hacer milagros como cristiano, y más que como cristiano, como apóstol. Pero nunca fue cristiano. Por eso Cristo dijo una vez: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque muchos me dirán aquel día: Señor, pero yo en tu nombre eché fuera demonios. Yo en tu nombre hice muchos milagros. Señor, yo iba contigo para ti, para aquí y para acá. Y yo... Y Dios me va a responder: apártate de mí. Nunca te conocí como discípulo mío. Tú siempre fuiste un hacedor de maldad. Recuerden, hermano, que Dios no mira lo externo. Dios lo que mira es lo que está pasando en el corazón. Puede ver un hombre que usted ve: a ese hombre, como ama a su esposa, que es fiel, y el hombre está con su mente pensando en la que está al lado. Qué bueno te está. Ay, Señor, ¿por qué me diste esta vieja? Mejor me grabo la otra. Entonces, externamente, él puede estar diciendo, la gente puede ver: ay, mira cómo ama a su esposa, pero a lo mejor dentro está fingiendo. Y eso se llama hipocresía. Judas es uno de los mejores símbolos de lo que es un hipócrita. Un hipócrita es alguien que externamente te mira y te dice: hermano Tony, Marvin, Lore, Rosy, usted es la esposa del Moreno, sí, Dios me lo bendiga. Y por dentro, ¿qué más me cae esa gente?
Los hipócritas no pueden entrar al reino de los cielos porque no aman la verdad. Los que aman la verdad, hablamos la verdad. Solo que si alguien nos cae mal, no se lo decimos para no serle de tropiezo, pero le pedimos al Señor que nos cambie por dentro, porque no queremos ser así. Y entonces, aunque a nosotros no, sino a la carne le cae mal, nosotros crucificamos a la carne con sus pasiones y deseos. Y aunque a la carne le cae mal, yo le voy a decir, a ti te cae mal, pero yo quiero que me caiga bien. Y voy a hacer lo mejor que pueda para que esa persona sea bendecido por mí. Judas no podía hacer eso, porque nunca fue de Dios. Entonces dice el versículo 3, entonces el 3, entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, ¿ve? Uno de los 12 discípulos. Versículo 4, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo que. Judas fue a visitar y fue a darle una idea a los que querían matar a Jesús de cómo podían lograrlo. Obvio, detrás de esto había un beneficio. Versículo 5. Ellos se alegraron y convinieron en ¿qué? Hicieron fiesta. Fin, ya tenemos cómo entrar a Jesús. ¿Cuánto quiere Judas? Ya todos sabemos que fueron 30 monedas de plata. Como bien dice acá, y lo digo con mucho respeto y no se va a ofender, el teólogo de nuestra iglesia, el hermano Marvin, que Dios lo usa mucho, ya estaba escrito, ya estaba profetizado que se iba a suceder. Porque nadie puede engañar a Dios. Ya Dios sabe cuál es el próximo cabello que se va a caer de las cabezas de los que tienen cabello en esta iglesia. El que no tiene ya sabe. Versículo 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Dice que hizo el compromiso. Fíjense qué cosa. Hizo el compromiso. Yo me comprometo. Yo le prometo a ustedes que voy a buscar la manera de cómo entregárselo. ¿Y cuál era la motivación que lo impulsó a llevar a cabo ese compromiso? El amor al dinero. Dios lo bendiga, hermano. Por eso, escuchen bien, por eso en esta iglesia hemos tomado la decisión de que en el momento que le prediquemos el evangelio a alguien, antes de predicar el evangelio, le ayudamos a ver la condición en la cual se encuentra delante de Dios. Oiga, señor, oiga, señora, sí, dígame, ¿usted ha mentido alguna vez? No, pues sí. Ajá. ¿Y mentir es bueno o es malo? No, pero mira, ya tú sabes que hay que mentir. Bueno, señora, si le mienten, ¿le gusta? No, entonces bueno es malo. No, pues es malo. Ok, bien. El día que ustedes mintieron, ¿en qué se convirtieron? ¿Cómo se le llama al que miente? Si una persona le miente, ¿cómo usted le llama? No, mentiroso. Entonces, ¿en qué se convirtieron? No, pues es mentiroso. Y bueno, si ustedes cometieron el acto inmoral de mentir y en ese día se convirtieron en mentiroso, pregunto, si hoy se mueren, ¿a dónde van? ¿Al cielo o al infierno? Nos vamos al cielo. ¿Pero por qué? Porque Dios nos va a perdonar. Un momento. Si una persona comete un acto injusto contra usted y usted va a juicio y el juez le perdona, ¿el juez sería justo? No, pues no. Entonces, ¿ese juez es mejor que Dios? No, pues claro que no.
Entonces, ¿de dónde viene la idea a su corazón de que Dios lo va a perdonar si usted ha cometido un acto injusto? Y Dios es más justo que todos los jueces. Usted se va a ir para el infierno. Pero le tenemos una buena noticia. Si usted se arrepiente de llevar esa vida inmoral y empieza a vivir conforme a los mandamientos de Dios, entonces ese es el primer paso como para que Dios empiece a pensar en no enviar al infierno. Porque el segundo paso es más importante, y es que usted salga de la potestad de Satanás y venga a la potestad de Dios. Es decir, que usted permita que Dios vea que ya usted no le va a servir a Satanás, para que entonces Dios le ayude para que el poder de Satanás no le alcance, sino que usted iba solamente para hacer la voluntad de Jesús. ¿Estaría dispuesto a convertirse a Jesús y dejar el pecado? No, sí. ¿Y estarían dispuestos a hacer la voluntad de Jesús? Aunque por hacer la voluntad de Jesús maten a su familia. No, entonces no. Entonces no puede ser cristiano. Hermano Tony, pero es que eso es muy fuerte. No, lo que es fuerte y duro es el corazón de esa persona. Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros. ¿Jesús tenía que hacer eso? No. Y ahora Dios espera que nosotros estemos dispuestos a renunciar a lo que más amamos por Él y no queremos. Así no funciona. Por eso desde el principio hay que predicar así. ¿Y saben qué? Hay quien diría, Tony, pero entonces si predica así, nadie va a la iglesia. No, al contrario, solo llegan a la iglesia los que realmente aman al Señor. El resto se va a quedar en el mundo. Pero ¿qué pasa si predicamos? ¡Ay, Cristo te ama y tiene un plan hermoso para tu vida! No. Cristo no ama al pecador. Cristo ama a la humanidad. Lo que Dios no quiere es que la humanidad se pierda, pero a los pecadores Dios los envía para el infierno. Y Dios quiere que esa humanidad que está practicando el pecado se arrepienta, se convierta a Él, lo acepte como Señor, a quien, a su Hijo, y entonces Él los salve y puedan vivir como seres humanos realmente como Dios quiere. Si alguien tiene una duda, cuando termines el culto, se me acerca, nada más no me golpee y platicamos. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios ama al pecador. Lo que dice la Biblia es que la ira de Dios está todos los días sobre el impío. Y que todos aquellos que detienen la verdad y se ponen a luchar con Dios, no, pero ¿qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Pues Dios está irando en contra de ellos. Y si mueren así, ¿dónde van a terminar? Pero ¿qué tenemos que ayudarle a ver? La luz que no se ve. ¿Cuál es la luz que no se ve? Pues la verdad. Tú le preguntas, oye, ¿eres bueno o eres malo? ¿Y qué te dicen? Soy bueno. ¿No ven? Ellos no se ven que no existe la palabra que pueda describir lo malo que todos somos. Todos los que estamos aquí somos malos. Somos malos. Lo que ayuda a ver que somos buenos es la obra que Dios está haciendo. Y es Él, no nosotros. Si Dios es por nosotros, entonces toda la gloria es para Él. Por eso la salvación es solo por fe y no por obras. No hacemos obras buenas para poder salvarnos. No. Por cuanto Dios nos salvó, Él nos lleva a hacer obras buenas. Toda la gloria es para Él. Entonces, hermanos, vemos la condición que estaba Judas, que en vez de estar comprometido con Jesús y su verdad, estaba comprometido inconscientemente. Pero conscientemente estaba comprometido con el Dios de dinero. Y como amaba más las riquezas que a Jesús, pues entonces se comprometió a traicionar a Jesús. Versículo 7. Entonces llegó otro día, el día de los panes sin levadura, que es el día donde ya se iba a celebrar la Pascua, en el cual era que necesario. ¿Qué cosa? Sacrificar el cordero de la Pascua. Hermanos, desde que el pueblo de Israel
salió de Egipto, todos los años tenían que sacrificar un cordero, al cual se le llamaba el Cordero de la Paz. Y no tenía ni idea de lo que representaba ese cordero. Ya nosotros sí. Ya nosotros sí. ¿Quién es ese cordero? Jesús. Por eso mira lo que dice acá y la Biblia lo resalta. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar a quién. ¿Cuántos se alegran de que a Cristo lo hayan asesinado? Voy a decir algo. Yo me alegro. Primeramente porque era voluntad de Dios. ¿Y saben qué? A Cristo no lo asesinaron porque el hombre quiso asesinarlo. No. Cristo fue muerto porque la ira que usted y yo merecíamos, Dios la hizo caer sobre su mano. Por amor a nosotros. Por eso me alegro. No conozco un acto, y si usted lo encuentra me dice, no conozco un acto, no conozco una obra que Dios haya hecho en la vida del hombre donde pueda revelar cuánto ama al ser humano, que fue capaz de qué, de la ira que tenía en contra de nosotros, de derramarla sobre su Hijo para que para que nosotros hoy, si queremos el Evangelio, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Por eso me alegro. ¿Dónde estuviéramos hoy si Dios no hubiera hecho eso con su Hijo? Probablemente, hermano, ya el ser humano no existía. Miren todas las guerras que hay. Y ya existen armamentos que así en menos de una hora acaban con el planeta, que son las bombas atómicas. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrar. Miren, usted lee así este versículo y si no conoce la cultura judía, no tiene idea de qué pasó con el hombre y con el cántaro. Bien. En la cultura mexicana y en la cubana, cuando dos hermanas están en un lugar, van a un lugar determinado y van a ir al baño, ¿qué hacen las hermanas? ¿Me puedes acompañar al baño? Sí, te acompaño. ¿Sí o no? Ni se te ocurra, Pepe, algún día que vamos a un lugar y decirme, Tony, ¿me acompañas al baño? ¿Eso pasa entre los hombres aquí en México? Eso no pasa. Eso nunca va a suceder. Bien. Cuando las hermanas salen a pasear, no sé cómo lo logran, pero se sacan así un bolso, así chiquitito, ¿no? Así. Y ahí meten la Biblia, meten el tocador, meten el abrigo, y es una cosita así chiquitita, ¿no? Una bolsa. Bien. Usted va a ver a algún hombre con una bolsa como esta. Usted va a ver algún día a Marvin, con permiso. Es que hasta me siento incómodo, pero lo voy a hacer. Imagínese a Marvin por la calle así. ¿Ve? Entonces, es decir, en serio, te ves ridículo. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo, lo voy a decir en el término que estoy hablando ahora. Miren, Jesús estaba diciendo, ahora cuando ustedes van a la ciudad, se va a encontrar un hombre que anda con una bolsita en el hombro. Vayan detrás de él. Porque en aquel tiempo no era normal que un hombre usara un cántaro para transportar agua. Eso lo hacían solo las mujeres. Los hombres usaban unos recipientes hechos con pieles más grandes.
Y eso es lo que cargaba. Entonces, este hombre al parecer le faltó un poquito de agua para algo, entonces estaba cargando con ese jarrón. Entonces, imagínate todo el mundo en el ajetreo y los hombres cruzó y de pronto uno con su cántaro. Y Pedro y Juan, mira ese. Y lo siguieron. Dice a continuación, versículo 11, y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, es decir, ya preparado, y que me fui, versículo 12. Y preparar allí, es decir, preparen ahí la Pascua. Versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Están viendo lo que pasó? Esto se llama omnisciencia. ¿Cómo Jesús sabía que iba a pasar un hombre a una hora determinada con un cántaro y que iba a conseguir que en ese momento Pedro y Juan iban a estar pasando por ahí y que iban a la casa y que le iban a decir a un hombre, oye, ¿sabe qué? Dice mi maestro que ¿dónde está el aposento de él? Si lo hacemos más, Pique y yo, oye, dice mi maestro que ¿dónde está el aposento de él? Nos va a mirar y va a decir, ¿usted dónde salieron? Pero no, porque ya Dios había tratado eso con la familia que estaba en aquel lugar. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Versículo 14. Cuando era la hora, cuando llegó el momento de la celebración, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de qué? Ya Jesús sabía lo que venía. Aunque Judas pensaba que Jesús no sabía nada. Versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esta fue la última cena, así, en la que Cristo participó. ¿Y cuál va a ser la próxima? ¿Cuánto has escuchado acerca de la boda del Cordero? ¿Y en la boda qué se hace? Fiesta. Y se come y se bebe. Ese día yo espero que todos los que estamos aquí nos encontremos junto a Jesús. La clave está en vivir todos los días en arrepentimiento y fe. Si vivimos así, unidos en armonía, algún día todos vamos a estar juntos y vamos a ver que esto nunca fue mentira, que esto siempre fue una gran verdad. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Hacer esto en qué? ¿Mande? Me faltó el 7. Gracias hermano. Versículo 17 dice, y habiendo tomado, gracias, es importante. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Y hasta ahí. Versículo 18. Porque, ya leí el 18. El 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. ¿Para qué hay que hacer eso? ¿En memoria de quién? ¿De su vida? ¿O de su muerte? ¿Qué celebramos? Hermano, si el día que Dios lo quiera, ¿no? Pero le vamos a llegar ahí. Si su esposo se muere y todos los años usted celebra el día en que se murió, ¿qué van a pensar la gente? Que están locas, pero que las mujeres que tienen un esposo como, mejor no digo nada, van a decir, oye, esa mujer la verdad que está celebrando la muerte de su esposo porque ese es el día donde ella recibió la libertad. Ahora, no celebramos ese día. Es decir,
Quizás los mártires, ¿no? Hoy celebramos el día de los que murieron por la patria, o para recordarlos. Pero nadie celebra que su mamá se murió. Nadie celebra eso. ¿Por qué? Porque es una desgracia. Es decir, que un familiar, un ser que nosotros amamos mucho, que lo queremos, que muera así de pronto, eso no es gracia, eso es una desgracia. ¿La muerte de Cristo fue una desgracia? Por eso que tenemos que celebrarlo. La muerte de Jesucristo fue una bendición para los seres humanos. Porque antes de morir, Dios tomó todos nuestros pecados y los puso sobre Él. Y la ira que merecíamos la recibió Jesús. Gloria a Dios por eso. Por eso la gente del mundo dice, ustedes están locos. No, estamos cuerdos. Lo que pasa es que tenemos visión espiritual. Y podemos ver las cosas como nuestro Dios la ve. Pero ellos tienen ceguera espiritual. Y solo pueden ver las cosas como Satanás quiere. Pero gracias a Dios, que Dios nos ha dado el colirio, que es su verdad revelada, para echarle gotita en sus ojos cuando predicamos la palabra. Y si Dios quiere y tiene misericordia, así podrán ver las cosas como nosotros las vemos también. Bien, versículo 20. Ahora sí, ¿no? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Miren, desde tiempos antiguos, cada vez que se hacía un pacto, ese pacto se sellaba ¿con qué? Con sangre. Incluso en las películas se ve así, donde dicen, hay familias de mafiosos. Hicieron a partir de ahora, ya no somos dos familias, somos una. Y se cortan así la mano, ¡ra! Y con la mano así cortada se dan la mano, como símbolo de que la sangre con sangre se hace uno solo. Dice la hermana. Sí, así es. Bueno, en Éxodo, si no recuerdo mal, cuando Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel, se ofreció, es decir, se mataron animales y con esa sangre que se paseó, se roció sobre todo el pueblo, quedó constituida como un pacto para con Dios, con el pueblo de Israel. Ahora bien, Cristo al derramar su sangre estableció un nuevo pacto, pero ya no solo con Israel, sino con toda la humanidad que se quiere arrepentir del pecado y decida creer el Evangelio por obra y gracia de Dios. Es lo que está diciendo en esta cita bíblica. Versículo 21. Mas he aquí, la mano de que me entrega está conmigo en la mesa. Mientras Jesús decía eso, ahí estaba ¿quién? Judas. ¿Que lo iba a qué? ¿Y Jesús lo sabía? Hermano, una de las experiencias más desagradables que yo he tenido en mi vida cristiana es platicar con un discípulo que yo sé que me odia, que yo sé que habla mal de mí, que se burla a mis espaldas, y yo lo trato como si fuera discípulo, y esa persona piensa que yo no sé lo que pasa con él. Qué feo se ve eso, hablar con un hipócrita. Y como tú no puedes mostrarte carnal, porque somos espirituales, tenemos que actuar, o más bien obrar con esa persona, como obró Jesús con Judas, hasta que se manifieste públicamente lo que ese hermano realmente es, como se manifestó públicamente lo que realmente era Judas. Si en esta iglesia hay una persona que es primo hermano de Judas, más tarde o más temprano nos va a traicionar y se va a ir de aquí. Porque yo pregunto, ¿será que en esta iglesia el fundamento de esta iglesia no es Jesús? ¿Será que el fundamento de esta iglesia no es Jesús, el Evangelio y su verdad revelada?
¿Acaso en esta iglesia habrán líderes espirituales que son carnales, que tienen el evangelio como medio de ganancia? ¿Acaso en esta iglesia no se predica genuinamente la palabra de Dios? ¿Acaso en esta iglesia, antes de hacer algo, no miramos si consigue o no que lo dice la palabra del Señor? ¿Acaso en esta iglesia el Espíritu Santo no da una visión clara, conforme a lo que Cristo dijo, para que le demos a cabo? Por lo tanto, si alguien se siente incómodo aquí, es porque está con nosotros, pero no es de nosotros. Y más tarde o más temprano se va a retirar. ¿Cuántos conocen el perfume? Hay perfume que usted lo huele y la persona que se lo echó está, y usted está sufriendo, hasta que se sabe que morir de aquí. El perfume de los hijos de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque estamos ungidos con Él. Para el que no es cristiano, ese perfume apesta. Y por eso no puede estar en medio de nosotros. Se tiene que ir. Porque la santidad para ellos es peste. Lo que para nosotros es lo contrario. La peste para nosotros es el pecado. La peste para nosotros es servir al pecado, a la carne, al mundo y a Satanás. Pero como no son del bando nuestro, más tarde o más temprano se van a retirar. Así que si hay alguno aquí que la santidad de Dios en esta iglesia como que le apesta, arrepiéntase y crea el evangelio. Es una invitación que le hacemos para la gloria de Dios y beneficio suyo. Entonces, más es aquí la mano de que me entregará, o que me entrega, está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Qué significa que el hombre va según lo que ha sido determinado? Que lo que iba a pasar con Jesús ya estaba determinado por el Padre. Jesús no murió por casualidad. Jesús murió, ¿por qué? Porque era formada pan. Es que cuando ya hablo así que ya se está acabando la prédica. Jesús, leo no. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Es decir, Jesús, todo lo que vivió, lo vivió porque ya había sido determinado por el Padre. ¿Ve? Entonces, hermanos, nada de lo que sucede en nuestra vida sucede porque está fuera del control de Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida, Dios lo tiene supervisado. Y nadie puede hacer lo que quiere, solamente la voluntad de Dios. Es lo que se conoce como, ya no me acuerdo la palabra, pero providencia, ¿no? La providencia, que más adelante estaremos hablando acerca de esa doctrina. Bien, ya tenemos una idea de cuándo fue que Dios constituyó, o Jesús constituyó la cena del Señor. ¿En qué momento? Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros hoy? Celebrar. Pues vamos a pasar a ese momento. Voy a terminar la prédica, vamos a orar para que Dios nos ayude en este momento a disponer nuestros corazones para participar de la cena del Señor, pero en el espíritu que realmente se debe. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, vamos a pedirle al Señor que nos recuerde qué estamos haciendo mal, vamos a pedirle al Señor que nos limpie, que nos ayude, y después vamos a participar de la cena del Señor como se merece. Pongámonos sobre nuestros pies y oremos al Señor para terminar esta prédica.